Hola a todos, vamos a hacer un repaso de los conceptos más importantes que hay que saber para hacer la asignatura de Física 2 de la UGI. Como sabéis, es una asignatura obligatoria en segundo semestre de primero de Ingenierías y tiene un contenido bastante importante a nivel matemático que hay que controlar, porque si no, los ejercicios os van a resultar bastante complicados, y no porque sean complicados en sí, sino por un tema matemático, ¿de acuerdo? Lo más importante que tenéis que tener o recordar del instituto es el tema de geometría y de integración, pero yo creo que geometría es más importante. Entonces, vamos a empezar simplemente por recordar el sistema de ejes tradicional que hemos usado en el instituto, que es un sistema formado por el eje X y el eje Y, ¿de acuerdo? Al que le añadíamos un tercer eje en el caso de haber tres dimensiones, lo llamamos eje Z, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a notar es la diferencia entre eso y el nuevo sistema en cuanto a nomenclatura. Simplemente en física solemos llamar al eje X Y, al eje Y lo llamamos J y al eje que antes era Z matemáticas, aquí se llama K. Una cosa importante, el sistema de ejes que he elegido yo, por ejemplo IJK en esta disposición, no tiene por qué ser siempre así. A lo mejor encontráis un sistema de ejes en el mismo enunciado o vuestro profesor lo hace distinto y eso no influiría en absolutamente nada. Yo he considerado el eje Y y el eje J aquí porque me recuerda cuando hacemos el eje X y el eje Y en dos dimensiones en matemáticas. Y le añado el eje de profundidad que es el eje K, pero eso es una cuestión muy personal. Cosas que tenéis que saber importantes de geometría. Lo primero, la diferencia entre vector y punto. ¿De acuerdo? Vamos a ver tanto vectores como puntos. Un punto es un lugar geométrico puntual, como la palabra dice, dentro del espacio o del plano. Normalmente trabajaremos en el espacio, aunque en el plano también, en algunas situaciones. Entonces digamos que tendríamos, si estamos en R2, ¿vale? Pues un punto P tendría una componente X, llámala, perdón, vamos a poner simplemente punto X y ya está. Punto X y Z vamos a poner en el espacio. Punto X y Z tiene las tres componentes, ¿de acuerdo? Y estarían dispuestos pues aquí, ¿vale? Por ejemplo, el punto 2, 3, 5, ¿de acuerdo? No lo voy a representar porque representar en tres ejes es bastante complejo y aparte soy muy mal dibujante y no vais a entender nada. Así que simplemente os dejo con el concepto de que tienen que haber tres componentes siempre, ¿vale? Parece muy básico, pero mucha gente se olvida de eso. Y luego vamos al tema de los vectores, ¿de acuerdo? Como sabéis, un vector se caracteriza por tener módulo, dirección y sentido. Es súper importante tener esas cosas claras. Los ejes, lo he comentado al principio porque los vectores suelen tener esta nomenclatura en esta asignatura, que es eh, una componente x multiplicado por el vector unitario y, una componente y multiplicado por el vector unitario j, y lo mismo con la k. Aquí donde pongo recuadros quiere decir que irían valores, ¿no? Nos podemos encontrar, esto que he puesto aquí es en R3, como veis, pero no tenemos por qué utilizar siempre sistemas de R3. Es decir, a lo mejor estamos en un ejercicio donde simplemente todo el problema se desarrolla en el plano, con lo cual esto pasaría a tener pues solamente dos componentes, componente X y componente Y. Y los vectores exactamente igual, componente Y y componente J. ¿De acuerdo? Podéis añadir la componente K si queréis, pero va a ser cero. Con lo cual, poco vamos a solucionar. Otra cosa importante es el tema de el vector unitario. Es una cosa que se utiliza mucho para dar dirección a lo que vamos a ver en esta asignatura como campo eléctrico, campo magnético y otro tipo de vectores físicos, o sea, correspondientes al área de la física, que son magnitudes vectoriales, con lo cual necesitamos saber su módulo, su dirección y su sentido. Entonces, vamos a calcular el vector unitario, por ejemplo, de vector 4, 3, ¿de acuerdo? Lo hago en dos componentes, en tres componentes ya exactamente igual. Lo primero que tenemos que hacer es el módulo de este vector. El módulo, os recuerdo, se calcula haciendo la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. 16 más 9 son 25, raíz cuadrada de 25, 5.
Y el vector unitario se pone una u aquí en el subíndice, ¿de acuerdo? Sería las componentes originales del vector v dividido entre el módulo del vector, es decir, 4 quintos, 3 quintos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué características tiene un vector unitario? Vamos a verlo gráficamente porque creo que se entenderá mejor. Voy a poner el vector v, lo represento aquí, por ejemplo. Imaginaos que es este vector, ¿de acuerdo? Cuyo módulo es 5, y os recuerdo que eso en la práctica quiere decir, eso en la práctica quiere decir que la longitud de ese vector mediría 5. Y mediante la normalización del vector, o haciendo el vector unitario, lo que hemos conseguido es sacar un vector de la misma dirección y sentido, pero de módulo 1, que sería más pequeño en este caso. Entonces, ese vector azul que he dibujado correspondería al vector unitario, y el vector rojo correspondería al vector v que he puesto al principio de todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el tema del vector unitario? Pues básicamente porque muchas de las fórmulas que vamos a encontrar en esta asignatura están dadas por una parte, o sea, son magnitudes vectoriales, por ejemplo, para calcular un campo eléctrico. El campo eléctrico tiene una parte escalar delante y luego tiene una parte vectorial, ¿de acuerdo? De tal forma que el campo eléctrico es un vector. Entonces, muchas veces vamos a tener que usar el vector unitario para dar dirección y sentido a esta magnitud física que es el campo eléctrico, y el módulo va a venir dado por la parte escalar que estará antes y dependerá de otros factores que ya veremos más adelante. De acuerdo, pues esto es lo que yo considero así más importante para empezar el curso, ¿no? La parte del tema 1, la parte del tema 2 y la parte del tema 3 van a estar muy relacionadas con el tema vectorial. Así que os recomiendo de verdad que si no lo tenéis claro, echéis un vistazo a los libros de bachiller o de instituto, y si me lo pedís o me dejáis algún comentario abajo, pues oye, pues me pondré a hacer ejemplos o lo que necesitéis. Os recuerdo que os podéis suscribir y voy a ir colgando más ejemplos y más ejercicios de esta asignatura a lo largo del semestre, y no dudéis en preguntar. Me podéis comentar en los vídeos directamente o me enviáis un correo. Y nada, os dejo ahí. Nos vemos en la próxima.